Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro intento de el estudio sobre las raíces hebreas de las Escrituras, tratando de buscar una interrelación con las ciencias. La Escritura, hemos dicho en cada presentación, debe estudiarse en paralelo con las ciencias. No debería estar alejada del pensamiento científico y debería, por el contrario, apoyar el pensamiento científico y de la misma forma apoyarse con el pensamiento científico. Que las dos cosas sean dos perspectivas de la misma realidad. Que no sean caminos distintos, sino dos perspectivas o dos caras de la misma moneda. Continuamos con nuestro tema de los sueños y hemos estado estudiando paralelamente este tema, paralelamente con la historia del gran soñador en la Biblia que es José. Todos creo que conocemos bien la historia de José, de manera que hemos estado únicamente refiriéndonos a ciertos detalles para no perder mucho tiempo en la historia en sí. Pero esta vez vamos a tratar de ir cerrando el tema. Tratar de dar ya una perspectiva más directa acerca de lo que la Biblia habla acerca de los sueños, cuál es el significado de los sueños y también tratar de entendernos a nosotros mismos por qué soñamos. En esta perspectiva vamos a ir pensando un poco, vamos a ir recordando, por ejemplo, en estas fiestas que tenemos descanso. Tuvimos un descanso el fin de semana anterior y ahora vamos a tener otro descanso este fin de semana. ¿A dónde piensa la gente, a dónde le gustaría a la gente salir? Como dijimos, vamos a hacer interactiva la clase, de manera que aquí voy a esperar sus respuestas. ¿A dónde normalmente queremos ir? En esta pandemia que estamos atravesando, nos gustaría eso, el campo, la naturaleza, respirar aire puro, gozar de todo lo que el Creador ha hecho en la naturaleza, porque Él mismo está escondido en la naturaleza. Sí, Esa así sería es. la mayor, esa Así sería es. el mayor placer, el regocijo de estar contemplando la naturaleza y respirando de la naturaleza. Así es. Es vida. Nosotros los citadinos nos gustaría salir de la ciudad hacia afuera. ¿Y cuáles son los sitios? O sea, estamos un poco más específicos. ¿A qué sitio nos gustaría ir? Por ejemplo, imaginémonos de que estamos aquí en Quito y cuáles son los posibles destinos para salir de aquí de Quito. La playa. Híjole, la primera es la playa. Perfecto. Ya vamos a llegar a eso. Otro destino. También reunirse con los familiares. ¿En dónde? Al campo, como dice Blanquita, disfrutar la naturaleza, es muy bonito. Usted menciona regresar a visitar a sus familiares. ¿En dónde? En la costa. En la costa, en este caso, de donde usted proviene, ¿no es cierto? Así es. Bien, entonces el posible destino de aquí, de Quito, puede ser la costa, en este caso el Carmen, o la playa. ¿Y qué otro destino podríamos estar pensando en tener? A ver, Farid, ¿usted a dónde le gustaría ir? Bueno, alguien debería A ir la Tola.
A la Tola, Pastor Machi, usted está en la Tola. Sí. Les invito, vengan a la Tola. Pero imaginemos que usted quiere salir de la Tola, ¿a dónde se irá? Ay, hermano Marco. Imagine que usted va a tener una semana de descanso. ¿A dónde planearía irse? Ah, A Quito. a Quito. Bueno, Claro, cambiar de ambiente. digamos, por ejemplo, hay personas aquí en Quito que viven, que tienen su procedencia de las provincias. Por ejemplo, vienen del Tungurahua, del Chimborazo, es decir, vienen de la ciudad de Ambato, de la ciudad de Riobamba, de la ciudad de Guaranda, ¿no es cierto? Entonces, el destino, uno de los posibles destinos, el primero que se le aparece generalmente en la mente de las personas que quieren descansar, es ir de regreso a la tierra que le vio nacer, ¿cierto? A la tierra que le vio nacer. Ese es el primer destino. Y el típico que aparece cualquier feriado, inclusive un fin de semana, buscamos llegar a donde nuestra familia, nuestros parientes. Si tenemos, por ejemplo, nuestra madre, nuestros abuelos por allá, les vamos a visitar. Este es uno de los destinos. Otro de los destinos es la playa, especialmente en este país en donde tenemos la playa relativamente cerca, ¿no? Entonces puede ser fácil en un fin de semana, en un feriado de 3 días, salir directamente a la playa. Desafortunadamente en esta pandemia está ese destino, está excluido de esa lista. Pero vamos a tomar estos dos destinos como los posibles destinos que podríamos ir en este fin, ¿cierto? ¿Por qué añoramos, por qué soñamos, por qué esperamos ir a un lugar de estos? Regresar a nuestra tierra natal. Ya dijimos, ¿no? Añoramos ir a nuestra tierra natal porque allá están nuestros parientes, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de Marley, ella quisiera ir a visitar a su madre. Cualquier persona que tiene esperanza de volver a ver a sus parientes, a sus padres, sus abuelos y cualquier familiar. Y también de paso visitar a su tierra natal. Entonces la primera idea es planear un viaje de ese estilo. ¿Por qué viajamos o por qué tenemos estas ideas de viaje a nuestra tierra natal? El asunto es de que estamos de alguna forma ligados a nuestro pasado, a nuestros ancestros, ¿cierto? Vamos a revisar un poquito vamos a revisar nuestro diagrama que normalmente utilizamos para referirnos a la estructura del alma. Nosotros básicamente vamos a volver a dibujar nuestro dibujito que todavía le seguimos haciendo muy generalmente, ¿no? De forma muy general. Tenemos unas cualidades o facultades intelectuales que están en nuestra cabeza, representando en nuestra cabeza. Tenemos, por otro lado, más abajo, las facultades emocionales. Las vamos a dibujar en estos dos grandes grupos por ahora. Entonces, ¿por qué regresamos a nuestros padres? En general, en nuestra alma, hemos estado hablando siempre que arriba, en las facultades intelectuales, se encuentra
las sefirot, ¿no? Las sefirot de, vamos a ponerle aquí, esta sería, esto es Jochma, Jochma, el principio padre y el principio madre, ¿no? Principio padre y principio madre están arriba en las facultades intelectuales. Entonces vamos a señalar aquí, estas son nuestras facultades intelectuales. Y nosotros que estamos en cierto proceso de desarrollo, nos vamos a ubicar temporalmente por ahora aquí abajo, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo en las facultades emocionales. Y por eso en realidad a veces vienen estas ideas, de estos sueños, como una emoción, como un anhelo, el que queremos regresar, visitar a nuestros parientes. Entonces estas son nuestras facultades emocionales y conductuales, desde luego, ¿no? Y conductuales. ¿Ven? Aquí les agrupamos en estos dos grandes grupos. A esto que estamos graficándola, en las facultades intelectuales y emocionales de nuestra alma como algo que está arriba y luego algo que está abajo, lo vamos a dibujar de una forma diferente. Voy a dibujar ahora esto mismo, pero graficado de una forma diferente. Entonces vamos a salir de aquí. Y vamos a poner, para poder ir entrando un poco en la asociación de los diferentes temas que estamos utilizando. Entonces ahora voy a dibujar desde una perspectiva psicológica lo que llamamos nuestra mente. Nuestra mente, una gran parte, la que nos rodea, sería la parte consciente. Y ahora vamos a dibujar internamente le vamos a dibujar al inconsciente. Entonces, nuestro consciente rodea al inconsciente, ¿sí? Pero nuestro inconsciente es bastante grande, ¿no? Nuestro inconsciente es bastante grande y este es el que nosotros tenemos que ir conociendo poco a poco, ¿cierto? El consciente, vamos a ponerle por aquí, el consciente, ¿no? Esto es consciente y vamos a ponerle aquí adentro el inconsciente. El inconsciente es la parte interna más grande. Inclusive de paso, vamos a llamar a este consciente, le vamos a poner el nombre simplemente de David. ¿Sí? David es más pequeño. ¿Sí? ¿Contra quién peleó David? Peleó contra Goliat. ¿Cierto? Goliat. Entonces Goliat es la parte más grande nuestra. Tenemos que ir conociendo. Entonces, este inconsciente es como la caja negra que tenemos que descubrir. Esto es lo que somos y no sabemos que somos. Esto es lo que actuamos a veces sin saber por qué actuamos. ¿Sí? Este es el que decimos, no sé, es que no fui yo. No fui yo el que actuó de esta manera, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas presiones, sale un yo que está dentro de mí que no conozco, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo del consciente? El trabajo del consciente
de alguna forma debe ser el penetrar sobre el consciente, sobre el inconsciente, penetrar, vamos a poner en un color más bonito. El consciente debe penetrar en el inconsciente, ¿para qué? Para extraer cierta información de allí e irla modificando, lo que se conoce como endulzando los juicios. Es decir, este inconsciente Goliat es el que me produce temor, el que me produce miedo, el que me produce angustia, inclusive el que me ha traído enfermedades. ¿Sí? Los traumas que nosotros tenemos son los que nos producen enfermedades. Pero también está guardado aquí toda esa información del que nosotros somos y llegamos a ser ahora a actuar de una forma automática. Es decir, ese aprendizaje que hemos realizado a lo largo de toda nuestra vida. Y no solo de nuestra vida, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y más atrás, inclusive desde que nuestra madre y nuestro padre, los dos, estuvieron imaginando y soñando lo que nosotros seríamos. Y más atrás de eso, sí también, nuestros padres estuvieron soñando acerca de nosotros. También el padre de nuestros padres, los padres de nuestros padres, también soñaban acerca de lo que querían respecto de sus propios hijos. Entonces, este inconsciente y este consciente son el resultado de toda esa información que hemos estado introduciendo a lo largo de nuestras experiencias en la vida, ¿no? Entonces ponemos aquí información en el consciente y en el inconsciente, ¿sí? El consciente lo hemos ido formando poco a poco cuando comenzamos a adquirir conocimiento y a tener control sobre nosotros mismos. Entonces, estos dos grandes grupos, dijimos, se transforman en estas dos esferas. La una esfera más grande que el espacio que sobra del consciente, ¿no? Nuestra mente es la esfera total. Bien, ahora vamos a regresar temporalmente otra vez al diagrama anterior. Vamos a regresar a ese diagrama del árbol de la vida para ir recordando a los diferentes personajes que hasta aquí hemos estado estudiando, ¿no? Vamos nuevamente a señalar. Arriba está Jochma, lo que se conoce como el principio padre. ¿Sí? Padre. ¿Sí? Vamos a ponerle así. El principio padre. ¿Sí? Luego está Bina, que es principio madre, ¿no? El principio madre. Y ahora dejamos a estos dos y comenzamos a ir hacia abajo. Y comenzamos con el primer patriarca. El primer patriarca aquí el primer patriarca era ¿quién? Abraham. Muy bien. Abraham. Patriarca Abraham. Abraham, que simboliza ¿quién? ¿Que simboliza a qué? Abraham, que simboliza Gesed, que es Bondad. la bondad amorosa. Bondad amorosa. Bien. A la izquierda vamos a... ¿cuál patriarca nos toca a la izquierda? A ver, ¿quién recuerda? Isaac. Isaac. Isaac, ¿sí? Que representa el temor. ¿Sí? El temor.
Bien. Ahora vamos al centro. ¿Quién recuerda que está al centro? Jacob. Está Jacob. Jacob. Jacob, man. Jacob. Jacob, Muy bien. Entonces, Jacob. está Jacob. Bien. Y esto es la belleza. Entonces vamos a poner por ahí la belleza. En hebreo sería Tiferet, ¿no? Muy bien. Ahora, no habíamos mencionado todavía estos dos más abajo, ¿no? Voy a ir mencionando. Poco a poco ya nos vamos metiendo en estos temas. Entonces vamos a poner aquí. Esto sería, este de aquí representa o está representado por Moisés. Este es en el lado derecho del árbol de la vida, ¿sí? A la derecha de Jacob, pero hacia abajo. ¿Sí? Sería Moisés y representa la victoria. Victoria. ¿Sí? Y al frente, al lado izquierdo, al frente hacia la izquierda, tenemos a otro que es en realidad su hermano. Aquí, ¿cuál es el hermano de Moisés? Aarón, ¿cierto? Aarón. Aarón. Y este es el esplendor. Representa el esplendor. El esplendor o lo que se conoce como gloria, ¿no? En la terminología cristiana. Ahora nos vamos a ir hacia abajo. Entonces ahora estamos en la columna central, ¿sí? Debajo de Jacob, pero más abajo de Moisés y de Aarón. Aarón, sí, está bien, ¿no? Aarón. ¿Alguien sabe qué personaje está aquí justo en esta columna central? A ver. Ahora le vamos a poner a nuestro gran Joseph. Joseph, ¿cierto? Joseph, que representa a qué facultad. ¿Sí? En hebreo es Yesod, puesto aquí, ¿no? Pero en español, ¿qué es? El fundamento. El fundamento. Muy bien. Y completemos ahora los patriarcas y los personajes, los arquetipos. Y vamos a poner el final, el arquetipo final, le vamos a poner de este color. Aquí abajo, que es, ¿cuál es el representante de esta sefirá de Malhut? ¿Cuál es el representante de esta sefirá? Reinado. ¿Alguien recuerda? Reinado. El reinado, sí. Del reinado de Malhut, el que es rey de Israel por siempre y para siempre. El rey David. David representa el reinado, ¿no? El reinado representa el rey por siempre y para siempre, el rey de Israel por siempre y para siempre. Y que dicen, inclusive desde luego en la alegoría, los sabios dicen que el rey que no muere, que nunca muere. Entonces David es el reinado. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra separación. Antes separamos en 2. Ahora vamos a separar en 3. Vamos a separar en 3 estos grupos. Y voy a tratar de ponerles las facultades.
intelectuales arriba. Facultades intelectuales. Luego, las facultades emocionales. Las emociones agrupadas o subdivididas en dos grupos. Voy a ponerle por aquí. A estos 6 superiores, únicamente. ¿Y cómo le llamábamos a esta agrupación de las 6 sefirot emotivas superiores? ¿Alguien recuerda? La corona. No. La corona. Emotivas abajo, en el cuerpo. A estas 6 les pusimos un nombre hebreo. Por ahora le vamos a poner por aquí. A este le vamos a llamar aquí Seir Ramping. O le vamos a llamar simplemente el novio. Entonces le vamos a poner por aquí. Seir Ramping es el novio. No sé qué color me queda mejor aquí. Seir Ramping es el novio. ¿Sí? Y aquí abajo le vamos a poner colorcito. Así. Aquí le vamos a poner a esta sefirá solita, a fundamento, a Malhut, el reinado. Le vamos a poner el nombre que hemos estado utilizando. Le vamos a poner Nukba. O la novia. La novia. ¿Cierto? Vamos a poner Nukba o la novia. Bien. ¿Qué ocurre con los novios? ¿Qué hacen los novios? Los novios se enamoran, ¿no es cierto? Los novios se enamoran cuando llega la edad, se enamoran y finalmente cuando se casan, ¿qué es lo que hay en el matrimonio? La luna de miel. La luna de miel. ¿Cierto? ¿Qué es la luna de miel? Curiosamente se llama luna y alguna vez hemos hablado acerca de la luna. ¿La luna representa qué? Híjole, vamos a ponerle por aquí. Está bien bonito este tema, que inclusive no lo había imaginado correctamente. Luna de miel. Luna de miel. La luna de miel vamos a ponerle aquí en el intermedio, ¿cierto? La luna de miel. Bueno, ¿por qué se llama la luna de miel? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué se le llama la luna de miel? Porque aquí funciona, aquí va a ocurrir algo que es bastante curioso el conocer de qué se trata. Estamos hablando de la estructura de nuestra alma, pero también estamos hablando de cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo. Y cuando Seiramping, el novio, se junta con su novia, ¿cierto? Tienen relaciones. Tienen relaciones. ¿Y cuál es el medio por el que tienen los dos relaciones? ¿Eh? ¿Cuál es el principal medio entre el novio y la novia que deben tener relaciones? Aquí le vamos a poner una. Es a través de su órgano sexual, ¿cierto? ¿Cuál es el órgano sexual que está representado aquí por por una sefirá? Conoce a la novia, porque esa es la terminología que utiliza la Biblia, ¿no? Y Adán conoció a Jabá, su mujer, ¿no? Dándonos a entender que tuvieron relaciones. Entonces, el fundamento representado por Yosef está
ligado al órgano sexual. Entonces, Yosef, aquí, le vamos a poner, es el órgano sexual. El órgano sexual está representado directamente por Yosef. ¿Por qué dijimos un par de clases atrás que Yosef representa o está representado por el órgano sexual y es la sefirá de fundamento? ¿No? Porque Yosef fue quien se enfrentó a la esposa de Potifar y venció. Entonces, es decir, ella le quiso seducir y él tuvo que salir huyendo. Y no importar si se quedaron sus vestimentas allí. Entonces, desde esta perspectiva, la sefirá que representa al fundamento a Yosef, mira, que representa al fundamento es el órgano sexual, el órgano que está representado por la sefirá de fundamento o Yesod, es el órgano sexual y está representado por el patriarca Yosef, por el arquetipo Yosef. Curiosamente, Yosef es soñador. Vamos a comenzar a ver esta relación. Yosef es el soñador, ¿cierto? Aparece el soñador soñando. ¿Y qué es lo primero que soñó? Que unas espigas se inclinaban ante él. ¿Y qué es lo que ocurre en el relato literal de la escritura? Que cuando él sueña, inmediatamente cuenta ese sueño a sus hermanos. Pero ya había ciertas condiciones previas que se estaban dando en la historia antes de que José soñara. Vamos a ir regresando un poquito. Poquito a poco, ¿no? Regresamos. Cuando José sueña, soñó a los 17 años. Y a esa edad, su padre que era Jacob, ¿sí? Es el firá que está más arriba. Su padre que es Jacob, él le amaba más a él, tenía preferido en José. De hecho, si vamos al relato, cuando comienza a relatar acerca de las generaciones de Jacob, dice, y estas son las generaciones de Jacob. Y José comienza a relatar acerca de José, y José engendró y todo eso, ¿no? Entonces, pero se detiene allí sin nombrar siquiera la descendencia de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo ahí nos está dando una pista de que hay cierta preferencia de Jacob sobre Yosef. ¿Ya? Y comienza a generarse el caldo de cultivo, las condiciones para que sus hermanos, los hermanos de Yosef, comiencen a sentir envidia de él, ¿cierto? Y todo esto es, y ya son las condiciones previas. Y hay una gota que derrama el vaso. ¿Cuál es la gota que derrama el vaso? Que él va y le cuenta el sueño, ¿cierto? Imaginen un instante qué hubiera ocurrido si es que José no cuenta el sueño. Es decir, tiene el sueño y con su inteligencia él se da cuenta de que hay cierta rivalidad entre los hermanos y él. Entonces, se inhibe de contar el sueño. No les cuenta el sueño y se desarrolla la historia. Vuelve el otro sueño, también se calla sobre el segundo sueño. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Los hermanos no le hubieran regañado?
los hermanos no le hubieran vendido, y si además de eso, Jacob no hubiera generado el ambiente de ser el hijo favorito de él, entonces, digamos, todo hubiera estado tranquilo. Y a lo mejor, de todas maneras, hubiera desarrollado esta supremacía de Joseph porque era un muchacho inteligente. Hubiera logrado dominar o tomar el control, mejor dicho, de sus hermanos, y su fama de soñador se hubiera esparcido, de manera que a su tiempo esa fama de él hubiera llegado de todas maneras a los oídos del faraón y hubiera ido a interpretar sus sueños. Y también hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? Y hubiera salvado también a sus hermanos. Esta es una idea, es una suposición de lo que quizás hubiera ocurrido si es que no, Joseph no abría la boca para contar sus sueños, y esa era la gota que derramó el vaso para que sus hermanos finalmente le vendieran. Regresamos un poquito más atrás. Vamos hacia qué pasó con Jacob en sí mismo. Es decir, si Joseph es el preferido de Jacob, ¿qué ocurrió un poquito antes con el mismo, ¿no? Con el mismo Jacob? Él fue bendecido por su padre Isaac. ¿Sí? Fue bendecido por su padre Isaac, pero Isaac, ¿a quién amó más? ¿A quién amaba más? ¿Recuerda la historia? A ver. Jacob, perdón, Isaac, ¿a quién amó más? A Jacob. ¿O a Esaú? Esaú. Esaú, ¿no es cierto? Isaac tenía su preferido también. Vemos en el relato que Isaac tenía su preferido y era el Benjamín. No, mami, estamos en Isaac, más arriba. ¿Sí? Ya. Su esposa, Rebeca, tuvo 2 gemelos. Salió primero Esaú, Esaf, y luego Jacob. Pero la Torah relata que Isaac amaba más a Esaú, o Esaf. ¿Por qué le amaba más? La Torah dice que le amaba más porque él era cazador en el campo. Y traía las presas, las preparaba de la forma que le gustaba a su padre. En una relación un poco más profunda de todo esto, se dice que Isaac posiblemente amaba más a Esaf debido a que él era el más débil. Jacob, de acuerdo a lo que dice la Torah, moraba en tiendas, moraba en su tienda. ¿Qué significa? Que le gustaba quedarse en su casa. Y eso en la espiritualidad significa que le gustaba interiorizar sobre sí mismo. Mientras tanto, le gustaba salir hacia afuera y traer una casa que es el símbolo un poco del deseo, porque ¿qué nos produce una buena comida? Satisfacción, una gran satisfacción emocional debido al sabor de la comida, ¿no es cierto? Entonces, Isaac se dio cuenta de que tenía que hacer un trabajo mayor sobre su hijo Esaf, y por lo tanto él le amaba más al que necesitaba más. Entonces, hay una diferencia, hay un desbalance en la familia, en las familias, comenzando por Isaac, que tenía su preferido. Y ese preferido era el diferente del preferido que tenía su esposa. ¿Qué ocurrió también regresamos ahora un poco más atrás, qué ocurrió con Abraham e Isaac?
Abraham e Isaac, a su tiempo Abraham ya tuvo un hijo llamado Ismael. Ismael. Ismael él le tuvo a la edad de 86 años. Y cuando, él lo tuvo porque no estaba muy seguro de que el Creador le iba a cumplir la promesa. Pero bueno, luego el Creador se acerca y le dice, vas a tener un hijo, y esto fue a la edad de 99 años, y tuvo el hijo a la edad de 100, fue Isaac. Y a la final se produce cierta rivalidad también entre los dos hermanos. Sara se da cuenta de que Ismael comienza cierta presión sobre su hijo, el hijo de ella, que es Isaac, ¿no es cierto? Y entonces le pide a Abraham, mira Abraham, está ocurriendo esto, ¿no? Hay mucha rivalidad de el hijo de tu hijo prácticamente, ¿no? El hijo de la sierva se está portando mal con Isaac, así que tienes que mandarle. Entonces, hay una cierta historia que se repite. Es decir, los hermanos, existen ciertos privilegios, existen cierta rivalidad entre los hermanos por cualquiera de las razones que sea. Pero ¿por qué me tomo este trabajo de llegar hacia atrás? Llegar hacia atrás para ver estas conexiones. La primera conexión que vamos a hacer es escribir. Vamos a escribir en nuestra pantalla. Vamos a escribir una gematria. Vamos a escribir una gematria. Vamos a escribir aquí. Primera gematria que vamos a escribir es el nombre Yosef, ¿no? Vamos a escribir el nombre Yosef. El nombre Yosef se escribe con Yud. Vamos a ponerle de este color. La letra Yud, luego la letra Vav, la letra Samech y la letra Pei. Entonces, pero no es esta, sino es la letra esta final. Yosef, ¿no? Y Yosef, la letra Pei final suena más suave como una F, ¿no? Yosef. Bien, entonces este personaje Yosef, le vamos a escribir por aquí. Y voy a poner otra palabra aquí a la derecha. Esta palabra voy a pedirles que ustedes me digan de qué palabra se trata. Entonces, vamos a poner aquí esto. ¿Y cuál es? Perdón. Ahí. Esta es una letra Bet y una letra Ben. Una letra Bet y una letra Nun. ¿Cómo suenan? Hijo. ¿Perdón? Ben. Ben. ¿Qué significa Ben. qué? Hijo. Entonces, esto de aquí significa Yosef. Yosef. ¿Sí? Yosef es el nombre. Y ahora vamos a poner aquí, esto es Ben. Ben, ¿qué significa hijo? Entonces, comencemos. Las gematrias nos ayudan a enlazar los conceptos, ¿no? Vamos a comenzar por aquí. Vamos a ponerle en otro colorcito. ¿Cuál es el nombre de la letra P? A ver. La letra P. 80 la P. ¿Ah? 80. Letra P vale 80. Vamos por aquí. 80. Luego, la letra Sam. Sam 60. 60. La letra Vav. 6. Y la letra Yud. 10. 10. Por lo tanto, ¿cuánto vale Yosef? 156. 156. Muy bien.
Y ahora vamos con la palabra ven. ¿Cierto? La palabra ven, la letra nun final, ¿cuánto vale? La letra nun. 50. 50. Y la No, un letra bet, 50 nomás. la letra bet, 2. 2. Dos. Por lo Dos. tanto, ven 52. vale 50. 52. Bien. ¿Qué relación Dos. hay? ¿Qué relación hay entre Joseph y Ben? Es 3 veces, ven. Exactamente. Multiplicado Y por acá, 3. de aquí a Sí. acá, 52 por 3. 22 por de aquí a acá 56. hay una relación de 3, ¿no es cierto? Tenemos, y aquí habría una relación de 3. Entonces, ¿qué significa? Que en el nombre Joseph está incluido 3 veces Ben. ¿Qué significa esto? Que en el nombre Joseph está interincluido, está aludido su condición de 3 veces hijo. 3 veces hijo. Es lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Estábamos diciendo que Joseph, ¿sí? Que es la sefirá de fundamento, ponerle así, la sefirá de fundamento, estaba estrechamente relacionado con su padre, sí. ¿Sí? Sí está relacionado con su padre, pero también está relacionado con su abuelo. Su abuelo. Su abuelo y también sobre su bisabuelo. En la clase anterior, algo mencionamos de que en realidad San Jacob. se cumplen los sueños o los deseos, los anhelos, o hay más relación entre los abuelos y los hijos que entre padre e hijo. Entre los padres e hijos no se revelan directamente las características, los anhelos. A veces hay una estrecha relación, mucho más estrecha relación en cuanto a Los nietos. entre el hijo y su abuelo. Entonces aquí vamos a ir enlazándonos así, ¿cierto? Serían las 3 generaciones, ¿no? Primero, Padre, el hijo y el nieto. Más o menos así. Entonces, Joseph se relaciona, la primera relación naturalmente con Jacob, ¿sí? Que sería su primera señal de ser hijo, Generación. ¿cierto? Aquí, es hijo de Jacob. Muy bien. Luego, la segunda, aquí le vamos a poner número 1, ¿cierto? Luego, esta sería la número 2. Y ahora, la relación número 3. Le vamos a poner aquí esto. Isaac. Funciona con eso. Isaac. ¿Sí? Y luego sería con Abraham. Lo mismo que estábamos diciendo hace un momento, que hay un mismo problema que se va generando generación tras generación, ¿no? Hay estos favoritos que aparecen y este tipo de cosas. Entonces, la primera cosa que decimos es que Yosef está estrechamente relacionado con su abuelo. Y esto vamos a probarlo luego, ¿no? Vamos a probar con otra gematria más que vamos a ver el enlace que hay directamente entre Yosef y el abuelo. Pero por ahora tenemos que decir que en Joseph está aludido, está impreso esta conexión de ser 3 veces hijo a sus 3 generaciones, a su padre, abuelo y bisabuelo. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que nos está tratando de decir la Torah? Que Joseph es el soñador, ¿cierto?
Yosef es el soñador y vamos a tratar de dibujar las otras sefirot por aquí. Vamos a ver, aquí le vamos a poner esta. Esta es Malhut. Más abajito. Malhut. Le vamos a poner, aquí estaría Netzach. Aquí estaría Hod. Al frente. ¿Cierto? Aquí. Estamos hasta aquí con las facultades emotivas, ¿cierto? Y la idea que nos está dando Yosef que está representado por el órgano genital, por el órgano sexual, ¿cierto? Es el gran soñador. Y este gran soñador está estrechamente relacionado con sus generaciones pasadas, hasta 3 generaciones pasadas. ¿Qué está insinuando este esquema? Lo que comenzamos, la idea que comenzamos al inicio de la clase. ¿Hacia dónde normalmente anhelamos ir? Queremos ir. ¿Cierto? ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos ir hacia atrás, hacia nuestros padres. Raíz. Hacia nuestras raíces. Y si vamos inclusive viendo un poco más atrás, los que viven lejos, por ejemplo, ¿hacia dónde anhelan regresar? A su La casa. A su tierra natal. ¿No es cierto? A su madre tierra. Entonces vamos a poner por aquí Pachamama. a su madre tierra, o lo que en nuestro idioma es la Pachamama. Mama. Pachamama. Esta Pachamama. La madre tierra o la Pachamama. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón a cierta edad, en ciertas condiciones, anhelamos volver a nuestra Pachamama? Porque estamos lejos, pero estamos ligados a estas conexiones hacia atrás, ¿cierto? Estamos ligados a esta conexión atrás. Aquí sería entonces, si tratamos de dibujar esto, esta conexión sería de Yosef más atrás hacia Binah, ¿cierto? Hacia la madre, hacia su madre abuela o madre bisabuela o algo así, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar aquí. Esto sería aquí Binah. Entonces vamos a poner aquí por ahora. ¿Sí? Y cuando estamos hemos viajado, regresamos a esta madre tierra, a estos parientes, a los abuelos, ¿qué es lo que más nos gusta cuando llegamos allá y qué más nos gusta que nos cuenten? ¿Ah? Nos anhela. ¿Ah? Nos cuenten los cuentos y Las cosas de antaño, cuando eran niños. éramos Perfecto. niños. Anécdotas. Y por ejemplo, cuando vamos hacia nuestros ancestros, a nuestros abuelos, ellos tienen historias por ejemplo, de sus padres. Las historias cuando eran niños y cuentan de sus abuelos, ¿no es cierto? Y cuando nos cuentan acerca de esos personajes que ya casi no podemos imaginar. Por ejemplo, nosotros normalmente recordamos desde luego a nuestro padre. Y luego vamos recordando, aunque ya se va haciendo conforme el tiempo, la imagen de los abuelos. Si todavía los tenemos, perfecto. Pero a los que ya los hemos perdido, la imagen de los abuelos es un poco más hacia atrás y comienza a hacerse un poquito difusa. Y si ellos Invisible. cuentan más atrás acerca de sus padres, si es que tuvimos algún momento el privilegio de conocerles, por ejemplo, yo tuve el privilegio de conocer
pero a muy tierna edad, a mis bisabuelos. A mis bisabuelos en el pueblo natal, en mi pueblo natal, en mi madre tierra. Estos dos abuelos, es decir, bisabuelos, los padres de mis abuelos, de mi abuelo, ¿no? A ellos los conocí, pero tengo una imagen muy vaga. La imagen es muy pobre. ¿Por qué? Porque yo, además es hace mucho tiempo, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más difusa. Es decir, conforme voy avanzando hacia atrás, esa imagen se va haciendo más, Va perdiéndome. se va perdiendo. Sin embargo, esas historias son mágicas, ¿no? Son las que nos llenan el alma, las que nos llenan de alegría. Y si nos contaran, inclusive es hermoso y deberíamos intentar conocer quiénes fueron los padres de mis bisabuelos. Los abuelos de mi bisabuelo. Cosas así, ¿no es cierto? Mientras más atrás llegamos y comenzamos a investigar acerca de nuestros orígenes hacia atrás. Entonces, ¿hacia dónde estamos llegando, básicamente? Ya llegamos a las facultades intelectuales con Binah, y luego tendríamos aquí a Jochma, el viejito, ¿no es cierto? El viejito, Jochma, el viejito sabio, ¿cierto? Vamos a ponerle por aquí, Jochma. Y si seguimos más, que nos cuenten las historias de dónde vino nuestros primeros ancestros, lo que sea, que vinieron de tal pueblo, de San Andrés, de donde sea, ¿no? O de España, o de alguna cosa. Esto nos llevaría a algo un poco más difuso, ¿sí? Algo más difuso, más hacia atrás. Y ahora lo voy a dibujar aquí. Esto sería Keter, ¿cierto? Es decir, conforme vamos hacia atrás, vamos llegando hacia atrás, estamos yendo más adentro hacia nuestro inconsciente. Porque finalmente, imaginémonos un poquito. Vamos a tratar de imaginar qué es lo que pensaron, qué es lo que ellos imaginaron, qué soñaron. 100 años atrás, por ejemplo. 100 años atrás, uno de ellos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, ¿sí? ¿Qué soñaron? O comencemos un poquito desde atrás. ¿Qué soñaron nuestros padres antes de tenernos a nosotros? ¿Qué se imaginaron? ¿Qué anhelaron? Luego, más hacia atrás, tratemos de ponernos en los zapatos de nuestros abuelos. Y si nos ponemos en los zapatos de nuestros abuelos, ¿qué pensarían? ¿Cómo se imaginaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo se imaginaron tener a sus hijos? A lo mejor sus nietos, ¿no? ¿Se habrán imaginado? ¿Se habrán proyectado esa imagen? Es decir, el diseño de lo que somos nosotros está aquí, hacia atrás. Sí. El diseño nuestro, lo que finalmente nosotros somos, estamos hacia atrás. Está hacia atrás, está en nuestro pasado. Ahora, esto que estos personajes soñaron, lo vamos a poner ahora a la inversa, ¿no? Lo que estos personajes soñaron, esto es lo que soñó mi padre acerca de mí. ¿Sí? Soñó mi padre acerca de mí. Soñó mi abuelo acerca de su hijo. ¿Habrá soñado acerca de mí? Voy a poner una incógnita. ¿Soñado acerca de mí? Y si vamos más hacia atrás todavía, al bisabuelo, ¿cierto? ¿Habrá soñado mi bisabuelo acerca de mí? ¿Se habrá imaginado que voy a existir yo? Entonces, estos de aquí, todos mis pasados, de alguna forma, son mis fotografías
mis fotografías o mi diseño o el diseño de lo que soy ahora. Vamos a ponerle en un color un poco más fuerte. Estos hacia atrás, mis padres, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, son mis fotografías y diseño de lo que soy ahora. ¿Podremos acaso nosotros ahora soñar lo que ellos soñaron? Es decir, cuando estamos intentando imaginar lo que ellos soñaron, yo estoy tratando de pensar, tratando de imaginar lo que ellos soñaron. Entonces, en realidad, vimos en una clase pasada qué ocurre con el alma desde la perspectiva alegórica, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre al alma cuando duerme y cuando sueña? El alma, se va hacia arriba. El alma decimos que se va, que se desprende. Se desconecta. Pero si somos muy precisos, si somos más precisos en esto, el alma no es física. El alma no es algo que se puede tocar, sentir. Estamos hablando de una entidad más allá de lo que se llama lo espiritual. Por lo tanto, no tiene que ser física, ¿no? No tiene que ser medible, no tiene que salir de ninguna parte ni irse a ninguna parte. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? El alma se desprende de nuestras facultades emotivas y que se va hacia el creador, hacia el cielo. Arriba. Hacia arriba. ¿Para qué? Lo dijimos en la primera clase. Para revisar el diseño de la creación. De la creación. El objetivo por el que yo estoy aquí. A tomar instrucciones. A tomar instrucciones del diseño original. A pedirle al creador que me muestre, en otras palabras, el plano. Es decir, imaginémonos de que yo quiero construir una casa. ¿Cómo la imaginamos? Entonces comenzamos a imaginar el diseño y decimos, yo quiero una casa en una lomita que tenga una hermosa vista y que tenga un gran jardín. Y la casa tiene que tener al menos 2 plantas y grandes ventanales. Y tiene que tener un cuartito aquí, la sala por acá, la cocina tiene que estar con la mirada para el patio posterior, qué sé yo. Toda esa imaginación que nosotros tenemos. Eso tenemos que contarle al arquitecto. Y el arquitecto lo comienza a dibujar, le hace un plano, ¿cierto? Y nos muestra el plano y nosotros le decimos, no es así. Mire, no, yo quiero más grande esta cosa, más grande por aquí. Le comenzamos a dar distribuciones diferentes, como quiero por aquí, alguna cosa así, ¿no? Que esto sea más grande y que la división tenga por acá, que la puerta tenga por aquí, alguna cosa así, ¿no? Y él lo había dibujado por otro lado. Entonces, una vez que tenemos el diseño en este plano, ¿cierto? Cuando vamos a construir, ¿en qué nos fijamos para construir? Le damos al arquitecto, le damos al albañil, le damos al maestro que comience el plano. Y él se va a fijar en el plano. Inclusive cuando está construyendo me va a preguntar, ¿y cómo era esto? Yo le voy a mostrar el plano y le voy a decir, mire, esto tiene tal y tal medida, ¿no? Yo quiero esta ventana por aquí, yo quiero hacerla por acá. Y, es decir, ¿a dónde nos referimos? Nos referimos al plano, a la fotografía original, que es esta de aquí, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que soñamos. Ahora, voy a ir un poco más lejos y vamos a tratar de
reflexionar sobre esto, ¿no? Si estamos yendo hacia atrás y hacia atrás, desde luego, cada vez que vamos hacia atrás, cada vez que vamos hacia atrás, estamos perdiéndonos la conciencia del tiempo. Ya no podemos imaginarnos tanto, estamos llegando a un punto en donde ya no conocemos y nos vamos a valer únicamente de las referencias, de los libros, de los registros que pueden haber o de la imaginación. Y cada vez que vamos hacia atrás, vamos a irnos 1000, 2000, 5000, 10,000, 100,000 años atrás. Y finalmente vamos a pensar de dónde salimos. Es decir, nosotros somos fruto de todo esto. Cada uno de estos personajes ha contribuido con sus ideas, con su pensamiento, con sus sueños, para yo llegar a ser lo que soy. Y cada uno de ellos, antes de saltarme hacia atrás, cada uno de ellos, ¿cuál fue el medio? ¿Cuál fue el medio para cumplir su sueño? A ver, comencemos a pensar ahí. ¿Cómo cada uno de estos ancestros míos fue cumpliendo sus sueños? ¿Cómo fue formando su idea de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere tener? ¿Ah? La primera cosa es teniendo una pareja, ¿cierto? Y tiene que casarse. Y a través de el sea consciente o inconsciente, generalmente siempre ha sido en forma inconsciente. Más buscamos el placer que la familia y los hijos. Los hijos vienen a veces sin querer queriendo, ¿no? Esta razón de cómo lograr ir cristalizando estos sueños que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando somos chiquitos, decimos, queremos tener 10 hijos, 12 hijos, y luego se va afinando esta idea hasta que llegamos a la edad madura en que nos casamos y finalmente llegamos a tener 2, 3, 4, a veces 5. Pero no llegamos a la idea original. Este sueño se va afinando, ¿cierto? Y este sueño se va cumpliendo debido a que necesitamos una pareja, ¿sí? Una pareja con la que nosotros podamos cumplir el sueño, en todos los sentidos, ¿cierto? Pero el primero de los sentidos es tener una descendencia. Entonces aquí tenemos una descendencia. Esto, ¿qué es lo que hubo? Hubo una relación sexual. Entonces, la forma de ir cumpliendo nuestros sueños, cumpliendo cualquier el tipo de los sueños, es a través del sexo. Inclusive, hay un sueño, uno de los más grandes que nosotros tenemos. ¿Cuál es, no sé si se imaginan, cuál es el sueño más grande y que generalmente en las iglesias nos fomentan? ¿Cuál es el sueño más grande de todo ser humano? ¿Ven? ¿Cuál es el sueño? A ver, ¿pueden imaginarse? Vamos a poner la primera letra. Que vamos a ser salvos y vamos a llegar al cielo. La vida eterna, ¿no es cierto? Ajá. La vida eterna. Este es el más grande sueño de los seres humanos. Y entonces se ha creado toda una estructura religiosa basada en la Biblia inclusive, para conseguir esta vida eterna. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos respecto de la vida eterna? Nosotros queremos aquí, este cuerpo, este cuerpito, estos ojos, estos pies, estas manos, llegar al cielo tal como somos para la vida eterna, perennizarnos. Pero
finalmente nos damos cuenta de que aquí en este mundo no podemos conseguir esta famosa vida eterna. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacemos entonces para conseguir la famosa vida eterna? ¿Ah? Buscamos la forma más fácil de ser eternos. Tenemos que estudiar y tener conocimiento. Antes de llegar a eso, la forma más fácil, más simple de Creer. conscientemente, nuestro inconsciente nos empuja para llegar a ser eternos, porque sabemos que en lo físico no podemos, porque este cuerpo se acaba. ¿Eh? La forma más simple que nosotros tenemos para proyectarnos hacia la eternidad es tener hijos. Tenemos hijos y el tener hijos es ese deseo que está inconsciente en nosotros para buscar nuestra proyección hacia el futuro. Porque nosotros ya vamos viendo que finalmente nos vamos haciendo viejos. Ya hemos crecido, ¿no? Ya hemos crecido y yo quisiera proyectarme en mis hijos. Entonces comenzamos a soñar en nuestros hijos y decimos, yo quiero que mi hijo sea así, asado, que sea lo que yo no fui. ¿Cierto? Empezamos a imaginar al hijo que cumpla nuestros propios sueños. Y finalmente, nuestros hijos no cumplen nuestros deseos. Finalmente, nuestros hijos generalmente no son o no se ajustan a nuestras expectativas. ¿Quiénes son los que se ajustan a nuestras expectativas? A veces son nuestros propios nietos. Y es por eso que inclusive nos acercamos más a nuestros nietos, ¿no? Y de alguna forma nosotros vemos que la historia de Joseph se relaciona más directamente con su abuelo y con sus ancestros. Entonces, lo que nos está diciendo a la final esta historia, la historia de Joseph, es de que él está interconectado hacia atrás, más directamente conectado a su abuelo. Lo que está haciendo es buscando, cada vez que va más hacia arriba, está en realidad entrando más hacia su propio interior, más hacia la esencia de lo que es. Y tratando de encontrar ese inconsciente, el inconsciente, Joseph representa esa búsqueda hacia el inconsciente nuestro. Entonces, y conforme vamos hacia atrás, nos vamos dando cuenta hacia de dónde viene nuestra raíz. Y ahora vamos a esta parte que les decía. Mientras más atrás vamos, imaginémonos ahora el origen mismo de la vida. Finalmente, ¿de dónde salimos? Si vamos hacia el origen de la vida, y recuerden que esta fase, esta parte con un tema bastante interesante, ahora me voy a permitir borrar esto, ¿no? Dice, la parte sexual, la unión sexual de una pareja se le conoce como luna de miel. Bien, vamos a dejar esta referencia aquí, la luna de miel. ¿Ah? Si vamos hacia atrás, al origen mismo de la vida, entonces vamos a imaginar qué es lo que ocurre o ha ocurrido siempre en la Tierra, ¿sí? Lo que ha ocurrido siempre en la Tierra respecto de la luna. Entonces le vamos a poner la luna por aquí. ¿Sí? El planeta Tierra es orbitado por este satélite llamado Luna. Por las razones que ya hemos analizado antes, aquí en la Tierra fue bombardeada por muchísimos asteroides que nos trajeron el agua. Y por lo tanto aquí hay agua en la superficie. Entonces, cuando la Luna está de este lado de la Tierra, lo que está haciendo es atrayendo de alguna forma el agua.
¿sí? Y por lo tanto, aquí se produce el fenómeno de la marea, ¿no? Y la luna está lejos, digamos, entonces está trayendo en otro lado el agua. Por lo tanto, el nivel del agua en la orilla, vamos a imaginar, por ejemplo, aquí hay una orilla, ¿sí? Y esto es mar, esto es agua, ¿no? Entonces, el mar está a veces por aquí cerca de la orilla o a veces ha pasado a la orilla, ¿cierto? Y aquí tenemos manglar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos bastantes hierbitas, lo que sea, y por lo tanto aquí hay mucho lodo, ¿sí? En este lodo, antes de que existiera el manglar, en este lodo aparecen las primeras células de vida. Gracias al fenómeno de la luna. Es decir, la luna, conforme su paso, sube la marea y humedece el suelo. Y se va, y luego se va el agua y se queda lodo, ¿no? Aquí en el lodo aparecen las primeras células de vida. Y estas primeras células de vida, le vamos a poner de este color, ¿sí? Estas primeras células de vida, para que puedan subsistir, lo que hicieron fue saltaron directamente hacia el mar. Y aquí se desarrolló la vida. La vida aparece en el mar. ¿Gracias a qué? Nuevamente, gracias a la luna. ¿Cierto? Gracias a la luna, al fenómeno de la luna, que sube la marea, baja la marea, comienzan a producirse los primeros elementos propios de la vida. Entonces, luego esta vida finalmente se produce en el mar, aparecen los peces y luego de los peces vamos a poner estos pececitos así de otro color, vamos a ponerles azul, estos pececitos, ¿sí? Bueno, me salió un poco feo. Vamos a ponerle así. ¿Sí? Estos pececitos, ¿sí? Algunos se convirtieron en anfibios porque gracias a la misma marea comenzaban a quedarse por aquí, ¿no? Y lograron sobrevivir y luego estos comenzaron a salir hacia la tierra y vivir en la tierra y se desarrolla toda la vida. Y es un proceso muy hermoso, muy simpático, el detallado por la ciencia de cómo fue que se fueron desarrollando las diferentes especies. No nos vamos a detener en eso, pero lo fundamental es de cómo se fue desarrollando la vida. Nosotros, luego de mucho tiempo, varios millones de años, nos desarrollamos. Pero ¿quiénes son nuestros ancestros más hacia atrás? Los ancestros más hacia atrás, ¿sí? Finalmente salieron del mar, ¿sí? Del mar. Salieron del mar hacia la tierra. Y aquí viene la razón por qué añoramos siempre y regresar hacia nuestros ancestros. Regresar, por ejemplo, hacia la tierra natal, hacia nuestros abuelos, hacia nuestros abuelos. Y luego, más hacia atrás todavía, cuando tenemos tiempo, nos gusta el mar. ¿Por qué nos gusta el mar? De alguna forma está grabado aquí, en nuestro inconsciente, nuestro propio origen. Toda la vida de todo el planeta Tierra se originó en el mar. Y por eso es que cuando vamos allá, el sonido de las olas, el viento, es algo apacible a nosotros, ¿sí? Es tan apacible que nos quedamos mirando esa profundidad. Pero, ¿qué es el mar? Esta palabrita que le tenemos por aquí, ¿qué es el mar? ¿Sí? El mar, de alguna forma, es infinito.
¿cierto? Es una cosa muy grande. Es una cosa muy grande para nosotros comprender. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En realidad, la Torá. La Torá es o está compuesta de agua. Mejor dicho, es simbolizada por el agua. La Torá es simbolizada por el agua y el agua está en el mar en una forma muy grande. Y cuando nosotros profundizamos en la Torá, estamos como profundizando en el mar. Por eso a Israel se le conoce como el pez, los peces, y de allí el gran pez que le tragó a Jonás, ¿no? Todo es una simbología. Los peces que están en el mar, somos nosotros los que estamos indagando en el mar de la Torá, un mar inmenso, infinito. ¿Eh? Y los corresponden a esos monstruos marinos que están indagando en las profundidades del mar para traernos a nosotros la sabiduría. Entonces, finalmente la vida o por cómo se proyecta la vida se ha ido proyectando gracias a esta reproducción sexual. Y esa reproducción lo que ocurre con esa reproducción es que lo que está ocurriendo es que se está prolongando la vida. Y al prolongarse la vida, en realidad lo que estamos cada uno contribuyendo con esto es generando la vida eterna. Generando la vida eterna, pero ¿cómo? Ahora vamos de nuevo a este esquema que alguna vez lo presentamos.